El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En ello llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Tenemos 4 evangelistas. De estos 4 evangelistas, 3 de ellos les llamamos evangelistas sinópticos. Sus evangelios son los evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Y el 4º evangelista, San Juan, no es sinóptico. ¿Qué quiere decir sinóptico? ¿O por qué sinópticos? Porque llevan una sinopsis, es decir, los relatos que tiene uno tiene el otro también. A lo mejor no van en el mismo orden dentro del Evangelio, o cada uno de ellos tiene detalles diferentes, pero podemos encontrar la mayoría de los relatos lo mismo en Marcos, en Lucas y en Mateo. Juan va a coincidir con algunos relatos, pero va a tener también muchos relatos diferentes. Por eso él no entra dentro de los evangelios sinópticos, porque sí cambia un poquito la redacción del evangelio. Además, los evangelios sinópticos nos dan a conocer a Jesús, pero de una manera ascendente. Se dice tiene una teología ascendente, es decir, nos van dando a conocer a Jesús, pero empiezan con esa visión de Jesús, hombre, para llegar a mostrar al Jesús Dios. Y San Juan nos habla más bien una teología descendente, nos presenta al Jesús Dios para llegar a conocer al Jesús hombre. Es decir, los 4 evangelios nos presentan a Jesús. Recordemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, pero en cómo nos lo dan a conocer está la diferencia. Los sinópticos empiezan a mostrarnos al hombre para llegar al Dios, y San Juan nos presenta al Dios que se ha hecho hombre. Por eso, si ustedes fueron a misa durante el día en Navidad, escucharon el Evangelio de San Juan. En el principio ya existía la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra habitaba con Dios, y la palabra se hizo carne. ¿De quién está hablando? De Jesús. Que Jesús viene y se hace uno de nosotros. Lo que escuchamos hoy en la primera lectura es lo que nos viene a decir también el Evangelio, igual que las cartas de San Juan. Les anunciamos lo que ya existía desde el principio, lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Nos referimos a aquel que es la palabra de vida. Nuevamente en las lecturas, en las cartas de San Juan, nos viene a traer esta visión del Dios hecho hombre. Al igual que los sinópticos, pero en los sinópticos vamos a descubrir a ese Dios entre nosotros a través de los hechos, de las palabras, de los milagros. Pero San Juan no se detiene en ello, sino que nos presenta ya a ese Dios encarnado, nos presenta a ese Dios que se ha hecho hombre
para venir a llevarnos de nuevo hacia el reino de Dios. Es un complemento entre los 4 evangelios y vamos siempre meditando a través de ellos sobre la acción salvífica que hace Jesús entre nosotros. Ese Dios que busca el que nosotros estemos en su presencia y que, a diferencia, como decía la Virgen de Guadalupe, y lo veíamos el 12 de diciembre, ella es la madre del verdadero Dios por quien se vive. Es decir, los dioses que, entre comillas, los dioses, ¿verdad? Tenían los pueblos, y ahí podemos hablar los griegos, los romanos, los babilonios, los sumerios, pero también de este lado podemos hablar de los aztecas, los olmecas, los teotihuacanos, los purépechas, etcétera, los incas. Todos estos dioses, entre comillas y minúscula, siempre van a buscar beneficiarse del hombre para poderles dar. Si quieres que te dé la lluvia, pues dame sangre humana. ¿Quieres que te dé calor? Dame sangre humana. ¿Quieres que te produzca mi tierra? Dame sangre humana. Y ahí era un intercambio. Había que hacer sacrificios, había que dar la vida por esos dioses para que los dioses nos den a nosotros también. Y algunos eran más exigentes que otros. Algunos pedían cualquier vida, otros pedían vida de las doncellas, las vírgenes, y otros dioses pedían la vida de los niños, ¿verdad? Por ejemplo, el dios Mamón. No estoy diciendo ninguna grosería, así se llama este dios, Mamón, que es el dios al cual se le sacrificaban los niños recién nacidos, y que hoy en muchos lugares se les sigue sacrificando a esos niños, aunque ya desde el vientre de la madre, ¿verdad? Los niños no nacidos. Que era el dios del dinero, de la abundancia. Dios, el verdadero Dios, ahora sí nuestro Dios, Yahvé, Él va a buscar el darnos la vida porque Él nos creó y Él quiere que todos estemos bien. Él quiere que todos nos mantengamos en su reino. Por eso Él nos manda a su Hijo único, para que Él nos pueda llevar de regreso a la casa del Padre. Y no es que pide el sacrificio, sino es el que Él mismo sacrifica a su propio Hijo para que nosotros tengamos vida. Por eso las palabras de la Virgen tienen sentido. La Madre del verdadero Dios por quien se vive. Es decir, Dios nos da la vida, nos ofrece la vida. Y no una vida que se acaba, no una vida temporal, no una vida solamente en este mundo, sino una vida eterna. Pero para tener esa vida eterna nosotros también debemos de escuchar la palabra de Dios, de ponerla en práctica, para poder llevar a cabo lo que Él nos está pidiendo. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo Él? Que hagamos lo mismo que Él. Por eso nos dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y eso nos lo dice el Evangelio de San Juan. ¿Cómo es que voy a conseguir entonces la vida eterna? Siguiendo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo el camino que es Él. Pero todo camino necesita una señalización para poder transitar bien por ese camino. Si yo quiero ir de aquí a Ensenada, por ejemplo, pues ya de por sí el salir aquí entre las calles aquí en Tijuana, pues ya son muchas calles, me pueden llevar a muchos lugares. ¿Cómo le puedo hacer? Tengo que seguir la señalización. O hoy en día también se da mucho ponen el GPS, ¿verdad? Ponen ahí el celular y Google Maps y ándale, llévame a donde quiero ir. Pero tengo que ir escuchando la vocecita de la aplicación. Dé vuelta a la derecha. Pues tengo que dar vuelta a la derecha. Siga derecho.
tengo que seguir derecho, porque si no, no estoy siguiendo el camino, me voy a desviar. Yo cuando empezaba a utilizar esa aplicación, yo no la conocía mucho y pues le puse la dirección a la que yo iba, y ya más o menos cuando conocí dónde estaba el camino, pues me fui por algunos atajos que yo me sabía, por otras callecitas donde no había tráfico, donde era más rápido, y la aplicación se me volvió loca hasta que me preguntó, ¿desea continuar utilizando Google Maps? Y ya le puse no. ¿Por qué? Pues porque ya la maquinita se estaba volviendo loca de estar organizando la ruta por donde iba yo a pasar. Así nos puede pasar también en el camino hacia el cielo. Si nosotros no escuchamos esa señalización, nos vamos a perder. Ahora, ¿cuál es la señalización que me lleva a mi destino? Si el camino es Jesús y Él es el que nos lleva al Padre, la señalización es el Espíritu Santo, que es el que nos va a ir guiando por este camino para llegar hasta la casa del Padre. Pero tenemos que ser humildes. Y el ser humilde significa renunciar a mí para poder aceptar la voluntad de Dios, para poder aceptar la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Es muy sencilla. Cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento? El mandamiento más importante. Jesús va a decir, el primer mandamiento es este, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu vida, con todo, como lo aprendimos en el catecismo. Amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Pero el segundo mandamiento es muy parecido a este y va de la mano. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Es en el amor donde Dios nos va a ir abriendo las puertas del reino. O más bien, donde nosotros nos vamos a ir acercando para atravesar esas puertas del reino de Dios. Nada más que también tenemos que tener cuidado, porque no es cualquier manera como yo crea que es amar. Ay, es que yo creí que esto era amor. No, porque Jesús pone una condición. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Ahí nos está diciendo el Señor cómo es que nos tenemos que amar. No es a como yo crea, como yo piense, como yo creí, sino es verdaderamente amando a Dios en la manera como Él me ha enseñado a amar. Porque tenemos muchas maneras o formas de entender el amor. El recibir y dar regalos, en el ayudar, en el hablar, en el llevar serenata. Todas son formas de amar. Pero no quiere decir que todas las maneras de amar sea el verdadero sentido. ¿Cuántas veces estamos en las buenas, pero en las malas con permiso? ¿Cuántas veces cuando es fácil soportar a una persona estamos ahí? Pero cuando es difícil, mejor me quito. No, es en las buenas y en las malas. Por eso en los matrimonios, ¿verdad? En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días. Así es como Dios quiere que nosotros amemos. Y nos pone Jesús mismo el ejemplo. Donde en la cruz es el modelo perfecto de amor. El amor verdadero, en la entrega por el otro. Y ahí podemos también ver un poquito la explicación que nos hace el Papa Benedicto XVI, Papa Emérito, en su encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor. El amor es un proceso, es una maduración, desde un amor eros, un amor donde yo lo quiero todo para mí, hasta un amor ágape, me doy al otro, me entrego al otro, como Dios me pide, como me lo enseña en la cruz, donde todavía a pesar del sufrimiento, a pesar de las situaciones, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto es lo que aprendió el apóstol San Juan y nos lo va a poner por escrito en su evangelio.
nos va a llevar hacia el perdón, hacia el encuentro con Jesús, hacia el encuentro con el Padre a través de Jesús. Jesús que se viene a sacrificar para darnos vida, pero es a través de Él, de su cuerpo, de su sangre. Y que vamos a ver cómo en el Evangelio que nos presenta va a ver esta discusión y van a creer que se volvió loco y lo van a rechazar y lo van a abandonar. Y ustedes también me abandonan. Y dice Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero es una vez que lo logras entender, que logras descubrir en Él el pan de vida, es decir, la vida misma. Y sí, en el pan, pero también en la palabra, en el seguimiento, en su presencia, es donde yo voy a alimentarme para poder recorrer el camino con baches, con obstáculos, con ataques, para poder llegar a esa santidad a la cual estamos llamados. Pues hermanos, en este tiempo de Navidad, que celebramos esa encarnación del Verbo, ese Dios con nosotros, ese Emmanuel, el Dios con nosotros, que se ha hecho uno con nosotros, vivamos también nosotros en ese amor de Dios, para que también nosotros llevemos este amor, esta luz, esta esperanza a todos los que nos rodean. Y así todos podamos estar un día en la presencia de Dios, en su reino, ya no en este mundo, sino en la misma casa del Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.